Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie Caminar con Dios día a día. Hoy reflexionaremos sobre un regalo maravilloso que Dios nos ha dado para no caminar solos, ser guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces tomamos decisiones basadas en emociones y experiencias o consejos humanos. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, nuestro caminar cambia. Él nos corrige con amor, nos da dirección en medio de la confusión y nos fortalece cuando nuestras fuerzas se agotan. La Biblia nos dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué privilegio tan grande saber que no avanzamos a ciegas, sino bajo la dirección divina. Hoy descubriremos cómo reconocer su voz, cómo obedecer su guía y cómo permitir que Él transforme cada área de nuestra vida. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a caminar cada día, guiados por el Espíritu Santo. El tema de hoy, vivir guiados por el Espíritu Santo. Muchas personas desean escuchar la voz de Dios, pero no siempre están dispuestas a obedecerla. El Espíritu Santo no solo nos consuela, también nos guía, corrige y dirige nuestros pasos. Caminar con Dios día a día implica aprender a depender de su guía y no solo de nuestra lógica o de nuestra propia experiencia. En un mundo lleno de voces, opiniones y consejos, necesitamos discernir cuál voz escuchar, cuál voz seguir. El Espíritu Santo no nos empuja ni nos confunde. Él nos guía con paz, con verdad y dirección. Vivimos guiados por el Espíritu. Vivir guiados por Él es vivir con propósito, con seguridad y obediencia constante. Este mensaje de esta serie nos recuerda que caminar con Dios no es caminar solos, es caminar acompañados por su Espíritu. Vamos a empezar con el texto base de este tema, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que vivir guiados por el Espíritu significa permitir que Él gobierne nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La carne representa nuestros deseos humanos. El Espíritu, en cambio, nos conduce conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida? Cada día elegimos quién dirige nuestra vida. Andar en el Espíritu nos guarda de decisiones impulsivas y nos acerca al propósito de Dios. Apliquemos esto a nuestro día a día. Permitamos que el Espíritu gobierne nuestro día a día, gobierne nuestra vida. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios y nos guarda del engaño.
porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Buscar dirección en oración antes de tomar decisiones importantes es aplicar lo que la palabra nos dice. Buscar esa dirección de Dios va a transformar nuestras vidas y nos va a enseñar a vivir en obediencia, a caminar con Él día a día. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu confirma nuestra identidad como hijos. Cuando nosotros dejamos ser guiados por el Espíritu, estamos diciendo, somos hijos. Pero cuando yo quiero hacer lo que mi carne me pide, yo no estoy siendo guiada por el Espíritu y estoy gritando que no soy hija, que no somos hijos. Vivir confiados en nuestra relación con Dios es vivir guiados por ese Espíritu de Dios. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Dios nos promete una dirección clara. Él nos enseña, Él nos ayuda para que nosotros aprendamos a escuchar con sensibilidad espiritual su palabra, obedecer su palabra. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos a la palabra de Dios, Dios nos guía, Dios nos enseña ese camino en el que debemos de andar. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando nosotros leemos la palabra, podemos leer la oración famosa. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿Realmente estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios o la nuestra? Cuando pasamos circunstancias difíciles, le decimos, Señor, haz tu voluntad. Y si esa voluntad no nos parece, nos quejamos. ¿Realmente estamos dispuestos a que se haga su voluntad? Debemos dejar la guía de Dios. Que la guía del Espíritu nos enseñe. Pero para eso tenemos que ser humildes. Porque se requiere humildad para dejar que alguien más nos guíe. Y qué mejor que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe a toda verdad y que su voluntad se haga en nuestra vida. Proverbios 3:5-6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo reconozco quién es Dios en mi vida, dejo que Él enderezca mis pasos. Dejo de confiar en mi carne y confío plenamente en que Él guiará mi vida. Entonces, incluir a Dios en cada área de la vida, en cada área de nuestro día a día, es reconocerlo en todos nuestros caminos. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu nos ayuda aun cuando no sabemos orar.
¿Cuántas veces nosotros hemos querido orar y no hemos podido? Recordamos a Ana. Llegó al templo y solo se escuchaban sus gemidos y su lamento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos presentado de esta manera al Señor, donde no sale una palabra de nuestra boca? No sale nada. Pero el Espíritu viene e intercede por nosotros delante de nuestro Padre, porque es el Espíritu quien nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Descansemos en su palabra. Descansemos en su ayuda en tiempos difíciles. Seamos agradecidos cuando todo va bien y seamos agradecidos cuando la estamos pasando mal, porque de todas esas cosas el Señor va a sacar lo mejor. Va a ser un diamante de nuestra vida. Pero para ello debemos reconocerlo en nuestro camino y dejar que el Espíritu interceda por nosotros. Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. ¿Cómo voy a ser llena del Espíritu? ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu si no leo su palabra? Si no le busco, si no oro. La llenura del Espíritu es continua, es constante. Debemos buscar comunión diaria con el Señor. Debemos de buscar tener una relación estrecha con Él. Pero muchas veces preferimos las amistades del mundo, tener intimidad con el mundo, y no buscamos tener intimidad con Dios. Debemos tener comunión diaria con Él. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino. Dios promete que nos va a dar una instrucción personal. Dios promete estar con nosotros. Dios no nos dice el camino va a ser fácil. Dios nos promete estar con nosotros día a día. Y su Espíritu está allí para enseñarnos, para guiarnos y para fortalecernos. Confiar en la dirección de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque la ayuda divina es lo mejor que podemos tener en la vida. Es mucho mejor que la ayuda del hombre, porque la ayuda de Dios es lo mejor para nosotros. No somos nada, no somos nadie si no lo tenemos a Él. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La obra de Dios se hace por su espíritu. Somos guiados por su espíritu. Él pelea nuestras batallas con su espíritu. Debemos depender más de Dios que de nosotros, que de nuestras fuerzas, que de nuestra familia, que de los amigos. Debemos depender de Dios todos los días de nuestra vida. Podemos tener un ejército grande a nuestro alrededor, pero nada pasará si el Espíritu de Dios no está en la ecuación.
Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida debe reflejar coherencia. Yo no puedo decir yo amo a Dios, pero vivo en el mundo. Yo no puedo decir yo busco de Dios, pero a la primera busco del mundo. No puedo dejar a Dios en último lugar y poner a los demás antes que a Él. Siempre va a ser Él antes, incluso de su mamá, incluso de su papá, incluso de su esposo o de su esposa, de sus hijos. Dios siempre va a ir antes que cada uno de ellos. Porque cuando nosotros vivimos conforme a lo que creemos, sabemos que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Caminar con Dios día a día debe de ser una decisión constante. Vivir guiados por el Espíritu Santo nos libra de caminar a ciegas y nos permite avanzar con seguridad. No vamos a tambalear. El Espíritu nunca nos va a alejar de Dios. Al contrario, nos acerca cada día más a Él y a su presencia. El Espíritu no nos confunde, nos dirige. El Espíritu no nos limita, nos fortalece. Cerramos esta serie caminando con Dios, pero cerrar esta serie nos recuerda que el caminar con Dios no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para obedecerle, para amar, para permanecer firmes y ser guiados por Él. Recordemos siempre, caminar guiados por el Espíritu es vivir bajo la dirección de Dios, no bajo la dirección del mundo, porque Dios quiere que caminemos con Él. Él quiere que su luz resplandezca sobre nuestras vidas y sobre los nuestros. Pero si queremos que su Espíritu nos guíe, debemos caminar en obediencia. Oramos. Amado Dios, guíanos cada día. Ayúdanos a escuchar tu voz. Espíritu Santo, ayúdanos a obedecer con fe y a caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Queremos depender de ti y vivir dirigidos por tu presencia. Gracias por esa misericordia, por ese amor que nos muestras día a día, aún en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras infidelidades hacia ti. Tú sigues siendo fiel. Espíritu Santo, guíanos tú, acércanos al Padre y enséñanos a hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios